Advertencia. Origen TV va a ser un video de una secuela. El balance de las fuerzas naturales implica que algo horrible va a pasar a cambio. Melodrama a un lado es un video de una secuela. No puedo evitar mencionar ciertos detalles de la conclusión de su antecesor. Trataré de no arruinar nada, pero hay cosas inevitables, aunque por la misma regla son de esperarse. Hoy en el origen de las especies regresamos al continente de Telius. Si Path of Radiance era una historia sobre establecer ideas y conceptos, su secuela es una historia sobre consecuencias, una historia de votos que se cruzan, de un héroe azul y una doncella plateada en bandos opuestos, una crónica de reinos y reyes, de hombres y dioses. Este es Fire Emblem Radiant Dawn. Path of Radiance fue un éxito para los críticos, con puntajes altos en las dos mitades del mundo. De hecho, solo el fenómeno de Awakening fue capaz de superar sus puntajes promedios. Pero a pesar de todo esto, Path of Radiance tuvo ventas bajas en Japón. De hecho, algunas de las peores en la historia de toda la saga, en parte derivado de ser una de las últimas entregas de una consola que estaba acercándose a su fin. Más aún, esa consola era el GameCube. Y creo que nada lo explica mejor que el stream del Switch, cuando el presentador dice cómo innovó cada consola y lo único que se le ocurre del GameCube es que tiene una manija. Sí, no lloré la partida del GameCube. Aún así, Path of Radiance ya había introducido muchas ideas por una continuación, y el desarrollo de su siguiente entrega se trasladó a la aún no anunciada Nintendo Wii, con un equipo de producción mayor a la de su predecesora, y con la consola más poderosa que al día de hoy ha albergado un Fire Emblem. Akatsuki no Megami, la diosa del alba, se convirtió en uno de los mayores y más intensivos proyectos en la historia de la marca. Telius había regresado, y para el resto del mundo sería conocido como Fire Emblem Radiant Dawn. 3 años tras la conclusión de la Guerra del Rey de Ashnar, el continente Telius aún se está acostumbrando a sus nuevas relaciones de poder. Sin embargo, en una guerra no hay ganadores, y el estado de Telius está aún más que nunca en la cuerda floja. El reino de Dain se ve subyugado por las fuerzas de Vegnion, los nobles de Crimea desprecian a su nueva reina, y las tensas relaciones entre Laguz y Beorg están a punto de estallar. A diferencia de Path of Radiance, Radiant Dawn toma una actitud ante su historia más similar a Gaiden que cualquier otro título, porque su narrativa va saltando de puntos de vista, con 3 ejércitos principales. Ike y los mercenarios de Grail protagonizan los segmentos enfocados en los Laguz. Tras retirarse de Crimea, Ike se enfrenta a la inminente realidad de una nueva guerra, y si no es capaz de detenerla, como mínimo se asegurará de librarla junto a sus compañeros. El Lince y sus súbditos lideran el arco de Crimea, donde la nueva reina tiene que enfrentarse al descontento de los nobles, y la muy real posibilidad de una revolución armada, mientras que en el subyugado Dain, la Brigada del Alba será la que dirija los eventos, un grupo rebelde compuesto de personajes nuevos. Y Zote, pero nadie jamás usó a Zote en Path of Radiance, así que básicamente es nuevo. En el fracturado Dain, el pueblo le entrega sus esperanzas a la doncella de plata Micaiah, una mujer de misteriosas habilidades, y al joven príncipe Peleas, el hijo secreto del fallecido Ashnar, lo que resulta en una especie de reflejo de la cruzada de Ike y Elincia, pero una que innegablemente no termina de encajar. Y la presencia del Caballero Negro, un fantasma del pasado de Ike en la revolución de Dain, hará que todo se complique cuando las 3 facciones se encuentren en bandos opuestos del nuevo conflicto en gestación. Lo único seguro es que algo extraño está pasando en Vegnion, y que Telius no puede darse el lujo de librar otra guerra. Como dije antes, si has jugado un Fire Emblem los has jugado todos, y esta es una secuela directa, así que se aplica aún más. Todo acerca de las unidades, sus fortalezas y el biorritmo se mantiene, pero los cambios que se realizan hacen un mundo de diferencia. Iniciemos por las partes menos halagadoras. Los Laguz y Beorg fueron modificados. Los Beorg ahora tienen 3 niveles de promoción, siendo su máximo nivel total 60, y los Laguz, que esencialmente eran unidades de segundo rango en Path of Radiance, ahora llegan hasta el nivel 40, para igualar a sus contrapartes Beorg. Además, sus mecánicas de transformación cambiaron. Tú escoges cuándo transformarlos, lo que te permite controlar de manera mucho más exacta su barra. Todo eso suena bien hasta que te das cuenta que todo lo demás lo arruinaron. Usar a los Laguz en Radiant Dawn es una experiencia frustrante, porque en su forma transformada reciben cantidades patéticas de experiencia, y en su forma humana no pueden iniciar un ataque, solo contraatacar. El resultado es que tengas que usarlos como pared de carne en su forma desarmada para tratar de ganar experiencia que solo sirve en su modo animal, que no vas a usar porque sería un desperdicio de experiencia y es un círculo vicioso. Los Laguz eran muy fuertes en Path of Radiance, sí, pero tenías poco control sobre su barra, y los objetos de transformación eran escasos. Se balanceaban a sí mismos porque nunca ibas a usar más de 2 Laguz a la vez. Aquí es casi una desventaja usarlos, y el problema de experiencia no importa con los Laguz de la realeza, porque son tan absurdamente poderosos que no te van a importar los stats. A esto se le añade el concepto de disponibilidad. Como estás cambiando de ejércitos, no siempre tendrás acceso a todos sus personajes, y eso implica menos posibilidades para entrenarlos. El problema es que ninguno de los 3 bandos alguna vez se va del todo de la historia, y mientras la dificultad de los enemigos sube consistentemente, tus unidades en reposo no mejoran al dejarlas solas.
Nadie sufre más por esto que la Brigada del Alba, los protagonistas de la primera sección del juego. Todos inician como unidades de la primera categoría y están presentes en las 4 partes del juego, pero los enemigos y unidades principales de las partes 2 a 4 son mucho más fuertes que la Brigada. Y al menos de que tengas mucha experiencia con la saga y sepas cómo aprovechar la experiencia al límite, la Brigada aún será perpetuamente el eslabón más débil. Mis frustraciones a un lado, en el resto de asuntos, Radiant Dawn es el opuesto total de Path of Radiance, porque el gameplay de este juego es espectacular. Hay muchos cambios pequeños que hacen de la experiencia una más estratégica. El bonus XP regresa, con la ventaja de que toda experiencia que obtengan los ejércitos aliados será transferida a tu base, pero un nivel otorgado por bonus XP es diferente a uno normal, siempre subirá 3 stats, ni más ni menos, y esto puede resultar en una unidad más débil de lo que sería con niveles normales. Por el otro lado, cuando tu unidad está cerca del tope, se convertirá en la manera más eficiente de garantizar un buen crecimiento. Los skills ahora son completamente intercambiables, no desaparecen con el uso, y eso te da mucha versatilidad y posibilidades de personalizar tus unidades. La introducción de un tercer nivel de clases también da por defecto un skill personalizado, que reemplaza el pergamino oculto del juego pasado. Eso significa que hay que en este juego puede tener a Eder y aún tener espacio para añadir más skills, y eso lo hace una máquina de la muerte 10.000 veces más terrorífica. Los supports fueron divididos, las conversaciones de base fueron extendidas, y se enfocan en personajes más allá de Ike, o los demás líderes. Son esencialmente la parte narrativa de los supports separada de la parte mecánica. Cualquier par de personajes puede formar un support para tomar ventaja de los bonos de estadística, y esto es algo separado de desbloquear conversaciones. Si bien la pérdida de los supports duele, poder optimizar tu ejército sin sacrificar el desarrollo es bienvenido. Y con el tamaño tan absurdo del elenco, la ausencia de supports tradicionales es entendible. Y como nada de eso es aún suficiente, el juego añade una mecánica completamente nueva, la elevación. Si bien la división entre unidades a pie y voladores siempre había estado presente, antes solo afectaba a qué terrenos podían atravesar. Ahora el juego reconoce la diferencia de altura, hay áreas más altas y bajas, y esto afecta tu capacidad de movimiento. Además, cambia las bonificaciones de combate, un ataque de una unidad más alta tendrá aumentos de daño y puntería, y viceversa. Esto hace que tomar y defender ubicaciones sea una experiencia muy distinta, y la mejor parte es que nunca se siente como algo forzado. La elevación es parte orgánica del juego, y está presente solo cuando tiene sentido. Y además los mapas lo saben aprovechar muy bien, porque oh Dios mío, los mapas. Radiant Dawn tiene niveles geniales, con objetivos y estrategias muy variadas. Tal vez haya demasiado enfoque en las misiones de defensa, pero el sistema de elevación se presta bien a esto. Y además cada nivel tiene una identidad propia, desde una misión en la cima de los cielos, a infiltrarse tras las líneas enemigas, el diseño de cada nivel refleja una escena, y es una congruente con el desarrollo de la historia. Y sí, todavía no me callo, porque además de todo eso, como ya dije, este tiene que ser el Fire Emblem más potente, y lo aprovecha. En Radiant Dawn la presencia de ejércitos aliados o neutrales es mucho más común que en otros títulos, teniendo una mayor presencia en gran parte de los mapas, y tu líder puede darles órdenes, dando mucha versatilidad a la manera de enfrentar las situaciones. Sin mencionar que a veces la sola cantidad de enemigos es impresionante. En cierto nivel hay 3 ejércitos a la vez, y un contador que indica las bajas en total. Cuando llegas a los 80 todavía queda una cantidad respetable de unidades en el campo. Hay mapas vastos con una densidad inesperada, y todo esto resulta en que hay un verdadero desafío, sin alguna vez ser injusto, porque hay muchas herramientas a tu disposición. Excepto en los niveles de Micaiah. No, en serio, no se imaginan lo terrible que es la Brigada del Alba. El punto es, quiero casarme con el gameplay de este juego. Lo amo. ¿Se acuerdan cuando dije que este era lo opuesto a Path of Radiance? Sí, eso también se aplica a su historia. La calidad del guión bajó algunas gradas entre las dos entregas. Path of Radiance era una historia con un enfoque pequeño. En Radiant Dawn todo el destino de Tellius siempre está en juego. La gran ventaja es que Tellius ya es familiar, pero hay ciertos desarrollos que sienten forzados o muy convenientes. También está el hecho que el nuevo elenco es controversial. En lo personal disfruto ese tropo japonés del protagonista del segundo juego enfrentándose al original, pero la mitad de la fanaticada desprecia a Micaiah, y la Brigada aún como individuos tiene muy poca caracterización, que siente aún más reducida cuando se compara al nivel que el grupo que regresa recibió. Además no entiendo por qué escogieron Azote, nadie usó Azote, no tenía un arco particular en Path of Radiance, y su actitud hacia Micaiah en este juego comparando a cómo la describía en Path of Radiance, oscila entre peculiar a perturbante. Afortunadamente la historia nunca es difícil de seguir, y resuelve todas las incógnitas de su predecesor, pero a veces simplemente se siente como si aceptara los giros por buena fe. Hay cosas que requieren una seria suspensión de la credibilidad para aceptar, y en serio la mitad de ustedes van a querer apuñalar a Micaiah. En lo personal siempre me cayó bien, y aunque es cierto que recibe muchas más alabanzas de las que ganó, también tiene algunas de mis líneas favoritas del juego. Además es una de las pocas entidades de 2 dimensiones que me atrae sin ser un mecha, y eso es extraño. La idea principal está clara, las fortalezas de los dos títulos en la saga de Tellius están invertidas. Aún así, que estén en ese orden es algo bueno.
Path of Radiance no será el más desafiante Fire Emblem, pero sí es uno muy atrapante, y toda su dedicación a construir el mundo permite que Radiant Dawn tenga un juego entero dedicado a mostrar las consecuencias de sus actos. Es una historia con un rango mucho más vasto que el anterior, y las fuertes bases que dejó Path of Radiance permite que algunas de las falencias de Radiant Dawn no arruinen el paquete. Y no puedo decir más cosas positivas del gameplay. La nostalgia y otros factores harán que Sacred Stones sea mi Fire Emblem favorito por largo tiempo, pero tan solo desde el punto de vista de la jugabilidad no creo que algún título tumbe Radiant Dawn. Es el más divertido Fire Emblem que he tocado, y uno de los mejores juegos por turnos en general. Al final del día Radiant Dawn es una secuela, y mi opinión sería muchísimo más pobre si lo juzgara solo, pero esa no es la intención. Path of Radiance y Radiant Dawn son títulos con carencias y fortalezas muy individuales, pero juntos, el mundo de Tellius es uno de los puntos más altos en la historia de la marca, y eso es algo que ninguna cantidad de mecánicas de matrimonio, gachas o exposiciones incómodas nos podrá quitar. Cada una de las dos entradas de Tellius muestra uno de los lados principales que hace Fire Emblem el icono que es, y como conjunto, son una excelente entrada.